es algo ficticio, ¿verdad? ¿Verdad? Una ficción, es un relato inventado, ¿verdad? Es un relato inventado, ¿verdad? Donde el autor inventa, ¿verdad? Un personaje, una voz, y ese personaje se conoce como narrador. En nuestro texto de la materia, ¿verdad? Nos dice que según la forma de relatar la historia, existen varios tipos de narradores. Los más comunes son el narrador en primera persona y el narrador en tercera persona. Ustedes vieron que en el video también se amplió un poquito más, ¿verdad? El concepto de los narradores. Bien. Tenemos el narrador en primera persona. Yo, nosotros. El narrador en primera persona, ¿verdad? Se distinguen dos tipos de narradores en primera persona. El narrador protagonista cuenta los hechos. El narrador testigo relata su perspectiva de los hechos, ¿verdad? Lo que le ocurre a los personajes, el testigo. O sea, él no está dentro del cuento, él ve, ¿verdad? Está como, afuera observando lo que ocurre, ¿verdad? Los narradores en tercera persona, ¿verdad? Él, ella, ellos, ella, se dividen en dos. Los narradores omniscientes y el narrador relativo o objetivo. El narrador omnisciente cuenta todo, pues conoce lo que pasa y lo que siente o piensan los personajes. Ese es el narrador omnisciente, ¿verdad? En el texto de ustedes, al hablar del narrador omnisciente, ¿verdad? Dan como ejemplo, ¿verdad? Los habitantes tenían miedo. Miren ustedes, omnisciente, ¿verdad? Siente o piensa, ¿verdad? Narra, ¿verdad? Y lo que sienten y piensan los personajes, ¿verdad? Es el omnisciente. Y por ejemplo dice, los habitantes tenían miedo. El relativo o objetivo, el narrador objetivo relativo relata lo que conoce desde afuera, como un espectador de las cosas. Y por ejemplo, un ejemplo, los piratas atacaron sin piedad el barco enemigo. Muy bien. Tenemos entonces que el cuento, ¿verdad? Se basa en dos puntos. El mundo ficticio, ¿cuál es? Los hechos y el uso del lenguaje. Ambos son inventados. Muy bien. Por allí, ¿verdad? Yo le hice una pregunta en estos días a unos compañeritos y les pregunté, ¿el loro habla? ¿El loro habla? Unos dijeron, sí, el loro habla. Otros dijeron, no, el loro produce sonido. Bien. Si ustedes, ¿verdad? Se van al internet, ¿verdad? Y buscamos, ¿verdad? La anatomía del loro. Ahí nos van a explicar a nosotros, ¿verdad? ¿Cuáles son los órganos, ¿verdad? Que posee esta pequeña ave o esta gran ave que le permite, ¿verdad? Producir ruidos y sonidos como si tuvieran cuerdas vocales, como los seres humanos, ¿verdad? Pero el loro tiene, ¿verdad? Un órgano que es propio de su anatomía, que le permite producir estos tipos de ruidos que pareciera que hablara, ¿verdad? O sea, produce los sonidos que uno produce con las cuerdas vocales. Bien. Entonces, sería importante, ¿verdad?, que ustedes me investigaran eso y el estudiante que lo consigue, ¿verdad?,
en la próxima clase, permiso, maestro, yo hice la investigación sobre lo que hablamos sobre el loro, ¿verdad? Y me metí y fui a internet y ahí busqué, ¿verdad? En la parte de zoología o biología, ¿verdad? Las características propias del loro y con respecto a su parte sonora, o sea, ¿qué órganos posee el loro, ¿verdad? Que le permiten imitar la voz humana. Muy bien. Entonces, vamos ahora, ¿verdad? Todos a la página 12. Reunión de la selva. Quiero ahora, ¿verdad? Que vamos a leer un párrafo, ¿verdad? Vamos ahora a leer un párrafo